Buenos días. Para los que van llegando, me dicen si tienen algún comentario, alguna pregunta que hacer. Bueno, estamos viendo, espero que estén viendo todos el retrato de Joseph Louis Lagrange. ¿Sí lo están viendo? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, bueno, a lo mejor ustedes ya habían escuchado de él si es que ya han llevado cálculo de varias variables. Hay un tema que se llama los multiplicadores de Lagrange. Entonces, es el mismo matemático, un matemático muy brillante que tiene un puesto muy especial en la historia de las matemáticas. Eh, Muchos piensan que es francés por su apellido, su nombre, pero en realidad nació en Italia y después su nombre lo afrancesó. Me parece que su apellido original era Lagrange o algo así en italiano y luego ya lo pasó a Lagrange. Vivió después mucho tiempo en Francia y de hecho le tocó la Revolución Francesa. Es del siglo XVIII. La Revolución Francesa, como ustedes saben, fue a fines del siglo XVIII. Entonces le tocó la Revolución Francesa y de todas maneras fue muy cercano, bueno, primero a las monarquías previas a la Revolución y después a los gobiernos revolucionarios, incluso en la época de Napoleón también le tocó un poquito y bueno, tuvo puestos especiales y también puestos honorarios en las escuelas más importantes de Francia. Si ustedes ven rápidamente la Wikipedia, pues pueden ver cómo se dedicó a muchas cosas, a muchas áreas de las matemáticas, a álgebra, como es nuestro caso, a ecuaciones diferenciales, cálculo, mecánica, astronomía, en fin, hizo muchas aportaciones. Y bueno, este es un retrato, un grabado que aparece en la red. Eh, ok, bueno, me dicen que tal vez no subí la última clase. Si es así, una disculpa. Según yo ya la había subido. En ese caso, inmediatamente voy a subir la clase del viernes y también quizá aproveche ya para subir la clase de hoy mismo cuando acabe la clase. Ok, bueno, vamos a, bueno, primero quiero saber si hay alguna pregunta. Recuerden que se va acercando la fecha del examen. El examen va a ser el viernes. De hecho, ya puse un letrero ahí en el aula. Quería preguntarles si ya recibieron su retroalimentación de tanto de las tareas como de los cuestionarios. Preguntarles si sí se puede ver toda la retroalimentación. Si los cuestionarios ustedes ya los pueden, una vez cerrado el cuestionario, si pueden
saber cuáles fueron las preguntas en que estuvieron bien o mal y la retroalimentación de cada una. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, profesor, sí aparecen. Ok. Perfecto. Los cuestionarios sobre todo son para que estudien. Si tuvieron malas algunas preguntas, pues ahí traté de explicarles por qué, pero si todavía tienen alguna duda, pues me mandan un correo o me preguntan. Recuerden, los cuestionarios sobre todo son conceptuales y es importante que ustedes mismos los intenten por sí mismos para saber si en efecto están entendiendo los conceptos. Igual las tareas, sobre todo hay que cuidar, como ya se han dado cuenta, Juan Carlos a veces es muy estricto, entonces, bueno, eso está bien porque tiene un parámetro tal que ustedes tienen que, para llegar a él, tienen que escribir muy, muy bien las cosas. Entonces, eso ayuda a que ustedes perfeccionen la escritura. Cuestiones de argumentación, si van a demostrar, por ejemplo, por decir un ejemplo, una implicación, establecer muy bien sus hipótesis y luego pueden decir, voy a demostrar esto, pero que esté bien claro qué es lo que van a demostrar y cada paso de lo que van a demostrar. En el examen se va a evaluar también la manera como lo escriben, ¿de acuerdo? Tomamos en cuenta que está ahí la información de las clases y todo a su disposición, por eso vamos a dar, bueno, las 2 horas de clase nada más, va a ser el examen, entonces, eh, pueden ser 4 o 5 preguntas, a lo más 5 preguntas, no más de 5 preguntas, pero bueno, hay que procurar al elaborar el examen que estén listos con todo su material ahí y que, bueno, escriban todo claramente, como en el caso de las tareas, que se suban buenas imágenes y sobre todo que estén bien escritas, que con la anotación adecuada, ¿de acuerdo? Por supuesto, no vamos a permitir copias, es un examen individual, nos damos perfectamente cuenta cuando se copian las cosas, entonces, por favor, eviten hacer eso y bueno, que cada quien escriba sus respuestas de la mejor manera posible. Ya ahora en todas estas clases también aprovecho para comentar ciertas cuestiones de la pregunta. A ver, estoy viendo aquí que Alicia levantó la mano, quiere participar. Alicia, ¿tienes una pregunta? Sí, profesor. De hecho, bueno, quería preguntarle si podríamos ver de la última tarea, que es la tarea 3, el Sí, 5 y el 6, aunque sea como menciona de manera exhaustiva, porque sí me... ok. De la tarea número 3. Ok, a ver, Sí, entonces eh, déjenme llegar aquí al archivo. Es tarea número 3. Aquí está. Ok, entonces vamos a compartir la tarea 3. Ok, entonces ahí ya todos están viendo la tarea 3, ¿verdad? Entonces el 5 y el 6. Bueno, a ver, el 5 y el 6 es de hecho, un sí, solo sí desglosado. Lo que hago en la tarea es hacer, si es una pregunta difícil, tratar de desglosarla en partes para que ustedes vayan resolviendo cada parte por separado y bueno, evitar que se hagan bolas, ¿no? Entonces, la primera parte se puede decir que es la implicación más sencilla. Es decir, lo que hay que demostrar es que un grupo cíclico de orden primo tiene como únicos subgrupos al total y al trivial. El 6 es el recíproco, es decir, dado un grupo tal que no tiene otros subgrupos más que el trivial y total, entonces hay que demostrar que el grupo es cíclico de orden primo. ¿Sí? Entonces, en el caso del número 5, hay que suponer, por eso les decía hace rato, ¿no? Que hay que tener bien claro cuál es la tesis, es decir, el antecedente de la implicación y la hipótesis. Entonces, bueno, si voy a compartir ahora la pizarra para irles diciendo, este, para irles diciendo eh, más o menos cuál sería la dinámica
de ese ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, ahorita regresamos a este tema. Bueno, aquí lo voy a escribir. Entonces, bueno, a lo mejor no lo escribo de manera tan exhaustiva. Nada más deje que se conecte mi pizarra. Aquí está. Ok, entonces, bueno. Entonces, fíjense, aquí vamos a poner el... Aquí está. Ok, entonces, el ejercicio es un ejercicio. Entonces, hay que suponer que es un grupo de orden primo. Le pueden llamar P. Ok, y entonces hay que demostrar que sus únicos subgrupos son el trivial y el total. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar cualquier subgrupo. Entonces, se escribe de esta manera, ¿no? O sea H menor o igual que G. Con esto ya lo pueden escribir. Cuestiones de notación ya se pueden incorporar, no necesitan redundar. Digo, lo pueden hacer, pero no es necesario. Cuando yo, o Juan Carlos mismo veamos la anotación, pues ya entendemos. Es un subgrupo de G. Pueden agregar la palabra cualquiera, pero ya se entiende que es cualquier subgrupo. Entonces, aquí, si quieren, pueden poner por demostrar, o pueden poner afirmación, o lo pueden poner entre comillas, que H es igual a el trivial, o H es igual al total. ¿Ok? Entonces, pueden ustedes supongamos, que H es distinto del trivial. Sí, todo esto lo estoy escribiendo de manera muy exhaustiva, pero es lo que por lo menos debe estar presente en sus pensamientos. Cuando se demuestra una disyunción, cuando van a demostrar que pasa uno u otro caso, entonces generalmente lo que se hace pues es suponer que no pasa un caso y demostrar el otro. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Ok, entonces pueden hacerlo así, hay muchas maneras, pero en realidad de lo que se trata, pues es de demostrar, de hecho, no sé si ahí en la tarea, a ver, díganme porque ya la quité, pero la hipótesis que es el grupo es de orden primo, o incluso se dice que es cíclico el grupo, no sé si en la tarea se escribe, sea G un grupo cíclico de orden primo o simplemente es un grupo de orden primo. Sí, es un grupo cíclico de orden primo. Sí, sí, bueno, lo de cíclico, de hecho, no era necesario suponerlo, pero si además es un grupo cíclico, entonces se vale escribir esto, ¿no? G es un grupo cíclico, pueden decir como G es un grupo cíclico, existe un elemento tal que G se escribe de esta manera, o bien escribir G como el generador. Pero no le dijiste que chiflaba, no le dijiste que cualquier hora era Perdón, connotación. por favor, apague su micrófono. Sí, hay varias maneras de escribir las cosas, pero sí tienen que poner la información adecuada. Entonces, si están suponiendo que es cíclico, pueden aprovechar la hipótesis, ¿sí? De que es cíclico. Sí, de hecho, como nosotros ya estamos viendo el teorema de Lagrange, podríamos haber omitido esa hipótesis. Ahorita les voy a decir por qué. Pero si el grupo es cíclico, en realidad, sin esta hipótesis, podemos usar el teorema de Lagrange. Ahorita vamos a comentar eso. Entonces, por el teorema de Lagrange, el orden de cualquier subgrupo divide al orden del grupo, ¿sí? O sea, si usáramos el teorema de Lagrange, entonces simplemente diríamos esto: el orden del grupo es P, entonces como P es primo, no pueden usar la información de que el orden del grupo no queda otra más que sea 1 o que sea P, ¿no? Lo pueden escribir así. Esto que escribí así también lo pueden escribir, es decir, el orden del grupo es 1
o bien el orden del grupo, el orden del subgrupo es igual a P, ¿no? Es decir, aquí estamos considerando, ahorita voy a comentar cómo es que en este caso, si suponemos que el grupo es cíclico, como es lo que hice al añadir la hipótesis en la tarea, aún sin el teorema de Lagrange, teníamos otro resultado previo al teorema de Lagrange, donde podemos concluir lo mismo. Entonces, en este caso, si el orden del subgrupo es 1, entonces se concluye, por lo tanto, no queda otra que el subgrupo es el neutro, y en este caso, si el subgrupo es un subgrupo finito de un grupo finito de orden P, pues no queda otra posibilidad de que el grupo sea G, el subgrupo sea G, ¿de acuerdo? Eso simplemente por el teorema de Lagrange, pero recuerden ustedes que previamente teníamos un resultado que decía que si Y es cualquier elemento de un grupo cíclico, entonces eso implica que el orden de Y forzosamente divide al orden de X, ¿verdad? Entonces, y teníamos también previamente, pueden usar eso también, sin necesidad de usar el teorema de Lagrange completo, digamos, donde nada más teniendo cualquier subgrupo, ya saben que su orden divide al orden total. Aun cuando tengan un grupo cíclico, ustedes pueden usar el hecho parcial de que el orden de cualquier subgrupo, que es el orden del elemento que genera el subgrupo, divide al orden de X, y concluir exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, como les digo, nosotros estamos abiertos a que sus argumentos pueden tener ciertas variaciones siempre y cuando ustedes elijan o anoten precisamente, con precisión en qué se están basando. No sé si esta parte quedó clara, Alicia, que tú me preguntaste, me hiciste la pregunta. Sí, entonces, nada más para confirmar, lo de P es por lo del... P Sí, es igual a G por lo del orden, ¿no? Porque es el orden primo. sí, ustedes pueden usar, recuerden, y eso es un tip que ya se dieron cuenta, pueden usar resultados de números. Entonces, en particular, divisibilidad, ya saben que un número primo solamente tiene dos factores, el 1 y el propio número primo. Entonces, si saben que el orden es un número primo, no hay posibilidad para sus divisores más que sea 1 o que sea P, ¿verdad? Y ya la conclusión de que si un subgrupo tiene orden 1, no le queda otra más que ser el trivial, porque tiene que tener al neutro, y pues ya es el único elemento. Y si el orden del grupo es el total, es P en este caso, o en general, si el orden de un subgrupo es N, donde N es el orden del grupo, no le queda otra más que ser el total, porque estamos en grupos finitos, ¿verdad? O sea, si tenemos un subconjunto de un conjunto y tienen la misma cardinalidad, no queda otra, eso lo pueden argumentar directamente, no queda otra más que los dos conjuntos sean el mismo, ¿ok? Por una cuestión de cardinalidad. Es decir, esas cosas que no están directamente, no son de nuestro tema, sino que ya las asumimos, que ya son material previo, ya son cosas que ya debemos saber de otras materias, de otros cursos, lo pueden utilizar sin problema directamente, ¿ok? Sí, esta parte queda clara. Sí, profesor. Muchas gracias. Ejercicio 5. Ok. En cuanto al ejercicio 6, es un poco más exhaustivo, ¿verdad? O sea, en el ejercicio 6 ahí viene la sugerencia de qué es lo que hay que ir probando. Entonces, por eso es que es importante aquí, déjenme regresar a la tarea 3. La sugerencia entonces dice que primero hay que demostrar que G es cíclico, es decir, ahora la hipótesis se invierte. Ahora nuestra hipótesis es que los dos únicos subgrupos son el total y el trivial, ¿ok? Entonces esa es la hipótesis. Y lo que dice la sugerencia es que primero hay que demostrar que es cíclico.
¿ok? Y para demostrar que es cíclico, pues hay que tomar de hecho, cualquier elemento distinto del neutro te va a servir, ¿verdad? Porque si tomas un elemento distinto del neutro, ahorita se los voy a platicar a propósito también para que estudien de esa manera. Si tomo un elemento distinto del neutro y genero con ese elemento, entonces tengo un subgrupo, ¿verdad? Que es distinto del neutro, porque tomé un elemento distinto del neutro, y como me está diciendo por hipótesis de que los únicos subgrupos son el neutro y el total, pues entonces ese generado por cualquier elemento distinto cero tiene que ser el total. Y entonces así de fácil, ya así de inmediato se demuestra que el grupo es cíclico. ¿Sí está claro para todos lo que acabo de decir? ¿Sí me siguieron? Alicia, también, que me preguntaste también del 6. Sí, es que ahí, bueno, es donde yo me pierdo porque de hecho del anterior podemos también llegar que el grupo es cíclico, pero es algo que no nos piden, por ejemplo, eso es el Sí, 5. exacto, Pero sí, sí, sobre eso que estás comentando, como les decía anteriormente, exactamente, si puedes usar el mismo argumento, puedes usar el mismo argumento, nada más que, a ver, por favor, apaguen su micrófono, que se escucha un ruido ahí. Sí, lo que pasa es que en este momento no habíamos visto el teorema de Lagrange, entonces, no, digamos, no podíamos usar, técnicamente no podemos usar que en cualquier grupo finito el orden de un subgrupo divide al orden del grupo, sino nada más suponiendo que era cíclico, ¿ok? Pero sí, de hecho, también puedes llegar a que el grupo es cíclico. Entonces, eh, en este caso, la facilidad es que tenías como hipótesis que el grupo era cíclico, sin problema. Ahora, en cuanto al 6, no sé si estuvo claro para todos que si el grupo no tiene otros subgrupos más que el trivial y el total, entonces está generado por cualquier elemento distinto del trivial, por esa razón, ¿no? Una vez que ustedes ya demuestran que es cíclico, este, entonces, como dice, hay que suponer que es infinito, hay que llegar a una contradicción, porque en realidad sería como los enteros, y los enteros tienen adentro de sí un montón de subgrupos, que son los famosos NZs. Entonces, pues eso contradiría que, por ejemplo, pueden usar los pares, ¿no? En el caso de los enteros, los números pares forman un subgrupo que no es ni el trivial ni el total. Bueno, eso en los enteros, pero recuerden que en los grupos cíclicos simplemente pueden decir, en vez de decir los números pares, pueden decir los elementos, una vez que tenemos que el grupo es cíclico, entonces son todo un montón de potencias, de X, digamos. Entonces pueden tomar las potencias pares, ¿no? El conjunto de las potencias pares, o sea, de las potencias de X que son, donde usan exponentes pares, pues ese va a ser un subgrupo propio, así se llaman los subgrupos que no son ni el trivial ni el total, y ahí llegarían a una contradicción, ¿ok? Y entonces ya tendrían qué cosa, que es un grupo cíclico, que es un grupo cíclico finito, y luego, pues ya teniendo que es un grupo cíclico finito, ya podemos utilizar ahora sí esta cuestión de que todo el orden de cualquier elemento de un grupo cíclico sí divide al orden del grupo cíclico. Entonces, por eso dice, finalmente supones que el orden de G se factoriza con n y m, y si tiene un factor, si tiene porque lo que vamos a demostrar es que es primo, ¿no? Es primo el número. Entonces, si supones que no es primo, que se puede factorizar, entonces puedes encontrar un subgrupo de orden ese factor, ¿ok? Ahí hay que fijarse cuál sería el orden del elemento correspondiente. Sí, esa es la última parte, es donde hay que escribir un poquito más, ¿no? Es decir, a ver, vamos a dejar aquí de compartir y vamos a compartir la pizarra. Sí, entonces en el ejercicio 6,
En el ejercicio 6, hay que suponer sea G un grupo cuyos únicos subgrupos son el trivial y el total. Sí, entonces primero se demuestra que G es cíclico. Cíclico, de hecho, aquí lo que demostramos aquí, cíclico, es que G está generado por cualquier elemento distinto del neutro, ¿no? Segundo, G es finito. Lo que hay que demostrar es que si G es infinito, entonces G es de la forma. Ustedes esto también lo pueden, recuerden que lo pueden argumentar. Siempre pueden poner un grupo cíclico infinito así, donde todas las potencias son distintas, y entonces podemos definir simplemente, como les dije, el conjunto de sus potencias pares. Voy a empezar de x a la menos 4, x a la menos 2, x a la 0, x cuadrada, etcétera, x a la cuarta, ¿sí? Es como el análogo a 2z, ¿sí? Aquí no hemos usado, no hemos presentado formalmente el concepto de isomorfismo, pero en este caso, cuando el grupo es cíclico infinito, recuerden que yo les dije que en realidad esto es isomorfo a z, y aquí es como si ustedes el isomorfismo lo estuvieran comparando con 2z, es decir, con los números pares, porque lo que estamos haciendo pues es tomar solamente los exponentes pares. Entonces, de esa manera, entonces, en ese caso, o sea, pueden poner en ese caso, H sería un subgrupo de G, donde H es distinto del trivial, H es distinto del trivial y H es distinto del total, ¿verdad? Porque aquí, bueno, es distinto del trivial, aquí lo estoy denotando como el 1 para mantener la notación. Aquí hay que poner la misma notación, que es el 1, igual acá arriba, ¿no? Ya de hecho podemos usar la notación multiplicativa ya siempre. Y esto ya sería una contradicción, porque ya habríamos encontrado un subgrupo que es distinto del trivial, distinto del total, contradiciendo nuestra hipótesis, ¿ok? Entonces, ¿contradicción con qué? Con suponer que es infinito. Entonces, aquí exhaustivamente lo que habría que concluir es que G es finito. Sí, estoy insistiendo porque, bueno, de aquí surgió la pregunta, ¿no? De cómo hacerlo exhaustivo. No sé, Alicia, si está claro lo que hay que escribir. Primero Sí. lo había dicho verbalmente y aquí lo que hay que escribir. Y en la última parte es donde hay que batallar un poquito más, ¿no? Es decir, eh, lo que hay que hacer es suponer que el orden de G es igual a N, y suponer que es de la forma A por B. Las letras que usan pueden ser cualquiera, ¿no? Donde, donde A y B son distintos del trivial. Entonces, de lo que se trata es también, o sea, llegar a una contradicción. Entonces hay que construir igualmente un subgrupo H propio, ¿no? Propio de G, ¿ok? Y llegar a una contradicción. Entonces, igual como en el caso del anterior, que supuse que era infinito y llegué a una contradicción y por lo tanto es finito, aquí vamos a suponer que el orden del grupo se puede factorizar. Aquí estoy avisando, ¿verdad? Donde cada uno de los dos es distinto de uno. Y entonces, pues nada más hay que ver qué pasa, por ejemplo, con la potencia x a la a, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que generar con x a la a, ¿sí? Entonces, si generamos con x a la a, consideramos este subgrupo,
Entonces, este va a ser un subgrupo que sea un subgrupo propio de G y que sea distinto del trivial y el total, ¿no? Porque cuando ustedes consideran las potencias de x a la a, pues claro que van a considerar x a la a, x a la 2a, etcétera, etcétera. Aquí x a la menos a. Pero de hecho, cuando lleguen a x a la BA, ahí ya van a tener el 1, ¿verdad? Ahí ya van a tener el 1. De hecho, esta parte, como habíamos dicho, no es necesario, perdón, no es necesario la parte negativa, no es necesario considerarla, sino nada más partir de x a la 0, x a la 1, y aquí, bueno, aquí estaría llegando al 1 otra vez, es decir, aquí basta con considerar el anterior. Déjenme mover esto para acá. Aquí bastaría con considerar aquí hasta x a la BA menos 1. Bueno, más bien sería x a la B menos 1A, ¿sí? Y luego cuando ya considero, voy a escribir otra vez, cuando ya considero x a la BA, aquí ya se vuelve x a la n, que es igual a 1. Entonces ahí ya repito el 1, ¿no? O sea, ya lo había puesto el 1, ¿no? Esto ya no lo tengo que poner. Aquí se cierra y este subgrupo es un subgrupo propio. Es un subgrupo propio, es decir, distinto del trivial y del total de G, ¿verdad? Eso sí supongo que se puede factorizar de esta manera. Entonces, eso ya sería una contradicción y entonces concluyo, por lo tanto, que el orden de G, que es igual a n, es primo. Es primo, ¿no? En realidad le puedo llamar P, pero si aquí le llamé N y supuse que estaba factorizado y llegamos a una contradicción, entonces pues es porque no se puede factorizar con valores distintos, es porque A o B son iguales a 1, entonces bueno, ya si A o B son iguales a 1, obtengo al considerar X a la A o X a la B, obtengo el trivial o el total, ¿no? Que son las únicas posibilidades. Si no, esos factores no son, ninguno de los dos son iguales a 1, entonces obtengo una contradicción y por lo tanto es un número primo y con eso ya se acabaría. ¿Ok? Esa sería la forma exhaustiva de, con las variantes que puedan ustedes escribir. Cada quien puede escoger letras distintas o puede usar palabras distintas. Digamos, no es que se tengan que aprender de memoria las cosas y tengan que repetirlas exactamente igual que yo, etcétera, ¿no? Entonces, hay variaciones, pero se trata de ir poniendo todo lo justo. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Los que me preguntaron. Gracias. Esa es la resolución de los ejercicios 5 y 6 de la tarea. ¿Ok? Y les preguntaba si todos ya habían visto su retroalimentación, tanto de tareas como de cuestionarios. Es importante, me interesa, porque así ustedes saben en qué se equivocaron. En el cuestionario les puse para cada pregunta que estuviera bien o mal, de todas maneras les puse la retroalimentación. Entonces, si todavía queda alguna duda, me pueden preguntar. Si no es aquí, pues por correo también lo pueden hacer. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo, profesor, igual de la tarea, Dime. pero el ejercicio 4 y Ok, también el 2C. ok, de la tarea 3, ¿verdad? Ah, sí, perdón. Ajá. Sí. Bueno, entonces el ejercicio, no sé con cuál quieres que empecemos. Pues con el 2C estaría bien. El Y 12, después con el ok. 4. Ajá. El 2, recuerden que aquí esto ya lo habíamos visto en clase, es el subgrupo generado no nada más por un elemento, sino por un conjunto de elementos. Entonces, lo que dice aquí es que hay que considerar, aquí si ven el cursor,
son productos de cierta longitud, puede ser un solo factor o pueden ser n factores, el número de factores que ustedes quieran, siempre y cuando sean finitos. Y cada factor es a su vez una potencia de elementos de X. Por eso aquí los exponentes pueden ser positivos o negativos, es decir, son exponentes enteros y de esa manera son los elementos, ¿no? Entonces, bueno, me preguntas por el C, hay que ver qué es el menor subgrupo que contiene X, entonces voy hacia la pizarra. Bueno, entonces aquí, fíjense, déjenme poner aquí ejercicio 2, inciso C. Ok, entonces quedamos que este conjunto es x1 a la R1 multiplicado hasta xn a la Rn, donde n es mayor o igual que 1, donde los x sí son elementos de x mayúscula y donde los exponentes son enteros. ¿Sí? Entonces, lo que dice el inciso C es demostrar que este es el menor subgrupo que contiene a X, ¿sí? ¿Sí dice eso? ¿Sí? Literalmente dice Sí, eso. profesor. Ujú. Es el menor subgrupo. A ver, el menor quiere decir respecto a la contención, ¿sí? O sea, aquí, si no está clara esa situación, cuando estoy comparando subgrupos, cuando estoy comparando subconjuntos, aquí debo entender que es menor respecto a la contención. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Aquí lo que tenemos que demostrar es lo siguiente, es que si H es un subgrupo de G, por supuesto aquí estamos en un grupo, ¿no? Al mero principio, se establece que G es un grupo y que X es un subconjunto de G, ¿ok? Eso es lo que hay que establecer al principio. Entonces, por lo tanto, cuando yo escribo esto, si H es un subgrupo de G, lo que hay que demostrar es que si H es un subgrupo de G, es tal que contiene a X, entonces, lo que hay que ver es que que ya en los incisos anteriores ya demostramos que es un subgrupo que contiene a X, bueno, que es un subgrupo por lo menos, hay que ver que está contenido, bueno, y de hecho no nada más contenido, es un subgrupo. Cuando yo comparo dos subgrupos, puedo usar este símbolo de H, ¿ok? Esto es lo que ya interpreto más formalmente como lo que dice aquí del menor subgrupo que contiene a X, quiere decir que está contenido en cualquier otro subgrupo de G que contenga X, ¿sí? Esto, recuerden que habíamos hecho un dibujo para facilitar las cosas, donde aquí concebíamos al grupo, aquí teníamos un cierto, el subconjunto X, y luego decíamos, bueno, está déjenme ponerle otro color, el blanco, está el subgrupo, el subgrupo generado por X, es como si yo inflo de alguna manera este conjunto, pero de tal manera que ya obtengo un subgrupo. Entonces, lo que hay que demostrar es que si hay cualquier subgrupo que contenga al subconjunto X, también debe contener al subconjunto generado por X, ¿no? Eso es lo que hay que demostrar. Entonces, la manera de describirlo para poder argumentar es suponer que tengo otro subgrupo cualquiera, subgrupo de G, con la hipótesis de que X esté contenido en H. Recuerden, aquí debo usar el símbolo redondo porque este sí es un subgrupo, pero este no. Entonces, cuando uno de los dos no es un subgrupo, estoy comparándolos como conjuntos. Entonces, este es un subconjunto de H. Lo que hay que demostrar es que que ya demostramos que es un subgrupo,
está contenido en H, por eso aquí, cuando tengo dos subgrupos, ahí sí puedo usar el menor o igual, porque ya tienen derecho ambos a compararse de esa manera. Ok, entonces lo primero es ver qué es lo que tengo que demostrar, ¿no? Porque si ustedes tienen claro eso, pues ya lo que sigue es nada más la guía de del propio enunciado. ¿Hasta aquí está claro? Nada más en el enunciado es el menor subgrupo de G. No sé si eso Sí, cambia en algo. sí, 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 es ¿verdad? el menor No, ¿verdad? grupo de G, aunque, bueno, ya estaba dado por sentado, pero no hace daño que aquí le agreguemos de G, ¿ok? Ok, pero se continúa igual. Sí, sí, porque ya habíamos establecido en algún momento que G era el grupo. Entonces, si hablamos de subgrupos, pues son de G, pero no hace daño, ¿no? O sea, sí es un subgrupo de G. Ok, entonces, una vez que ya establezco esto o le pongo aquí afirmación, ¿no? Acuérdense que ustedes pueden en sus argumentos poner afirmación, ponerlo entre comillas, es nada más un recurso para decir, es lo que voy a demostrar, todavía no lo demuestro, ¿no? O sea, estoy avisando que eso es lo que voy a demostrar, ¿no? Es la afirmación. Que quede bien claro eso. Entonces, ahora sí, al demostrar, tomo un subgrupo cualquiera, tal que X esté contenido en H, y ahora sí ya me pongo a argumentar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para demostrar esta contención? Aunque tenga el símbolo del menor o igual, que es una contención. Entonces, hay que tomar cualquier elemento. Lo que puedo hacer es tomar un elemento cualquiera, pues es como dice arriba, de esta forma, ¿no? Es un producto de factores, cualquiera, de cualquier tamaño, que esté en ¿verdad? Entonces, lo que tengo que demostrar es que esto está en H, ¿verdad? Pero, digamos, intuitivamente va a ser claro. ¿Por qué? Porque los elementos XY están en X mayúscula, ¿sí? Aquí está arriba, recuerden la descripción. Incluso lo pueden repetir, ¿no? Pero aquí está arriba la descripción. Todos estos, los XY están en H. Están en X, perdón. Después, X está contenido en H. Entonces, cada uno de estos, de las bases, de las potencias que aparecen aquí, cada uno de los XY están en H. Las potencias de cada uno también están en H, porque H es un subgrupo, y por lo tanto, cada uno de los factores está en H, y luego el producto de esos factores también está en H, porque H es un subgrupo. Ustedes pueden argumentarlo así simplemente, ¿no? Por mí no habría problema, es decir, cada XY es un elemento de H. ¿Por qué? Porque XY es un elemento de X que a su vez está contenido en H, ¿de acuerdo? Luego, como H es subgrupo, como H es subgrupo, entonces XY a la RI está en H, ¿verdad? Eso directamente ya no lo tienen que demostrar, es decir, recuerden que si tengo un elemento en un subgrupo, el producto de ese elemento consigo mismo, es decir, cualquier potencia del elemento también está en H, ¿no? Eso sería otro lema, pero lo pueden utilizar, ¿no? O sea, recuerden ustedes que aquí un lema sería si X está en H, H es un subgrupo de G, si X está en H, entonces X a la K está en H para toda K, eh, para todo exponente entero, ¿no? Ya si quieren ser muy exhaustivos, pues esto se demostraría por inducción, ¿verdad? Pero usando que H es subgrupo, ¿no? Entonces, no hay problema, eso lo pueden escribir así, y por lo tanto el producto de todos estas potencias, todos estos que están aquí, por lo tanto, también pueden argumentar, esto está en H, también diciendo pues H es subgrupo, ¿sí? Entonces, por ser subgrupo, el producto de hecho, de cualquier número de factores también está en H, ¿sí? Y eso es todo, ¿no? Entonces, por eso entonces, por lo tanto, ya pueden ustedes concluir que cualquier elemento
de este conjunto, que ya sabemos que es un subgrupo, es elemento de H, entonces ya pueden concluir esta contención o bien poner el símbolo menor o igual, porque ya saben que es un subgrupo el generado por X, ¿sí? Y esa sería la manera exhaustiva. Digo, lo estoy escribiendo así para que vean cómo es que deben escribir las cosas con cierta variación a lo mejor, pero es que esté claro esto, ¿no? ¿De acuerdo? Tu nombre, es que no veo tu nombre, ¿me puedes decir tu nombre? Me llamo Tania. Tane, sí, Ujú. ¿sí te quedó claro? Pero sí queda mucho más claro. Sí, perfecto. Eso es lo que me causaba como que intriga, lo Ajá, de el menor, sí, pero sí, ya me quedó más claro. y cuando usemos esa palabra menor y nos estemos refiriendo a subconjuntos o a subgrupos, que también son subconjuntos, que lo que queremos decir es respecto a la contención. Ujú. Sí, Muy bien, perfecto. muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Y del ejercicio 4 Ah, sí, también. del ejercicio 4. Entonces, vamos al ejercicio 4. Ok, el ejercicio 4 dice, ¿cuáles son los generadores del grupo cíclico? Entonces, igual, seguir la sugerencia, hay que proponer un conjunto de clases de equivalencia en ZN. Bueno, aquí le he estado llamando clases, porque recuerden que los elementos de ZN los podemos considerar de dos maneras, como ciertos números enteros especiales, que están como números en un reloj, recuerden, de un número finito de elementos, o bien, como ya lo hemos estado comentando en las últimas clases, como clases de equivalencia. Entonces, por eso les digo, proponer un conjunto de clases en ZN y luego demostrar que dicho conjunto es igual al conjunto de todos los generadores, ¿no? Entonces, aquí, a ver, lo que hay que hacer es, entonces, ahora nada más permítanme. Entonces, este es el ejercicio 4. Lo que hay que ver es cuáles son los generadores de ZN. Sí, entonces hay que proponer el conjunto adecuado de generadores. Entonces, no sé si ahí hubo alguna idea o cuál es concretamente la pregunta. Para empezar, ZN. ¿cómo proponerlo? Porque estaba pensando en Z12, pero Z12 genera, bueno, tiene varios generadores, Ok. ¿Cuáles serían sus como generadores? nos había dicho en clase, o sea, desde el 0 hasta el 11. Exacto, es de hecho un ejemplo que vimos hace poquito, ¿verdad? Ajá, sí, ¿Sí? pero me quedo duda en si podríamos tomar todo Z12 o solamente uno de esos generadores. Bueno, a ver, ¿cuáles son los generadores de ZOS? De ZOS estaba el 1, ¿cuál otro estaba? Ah, Estaba el 5, el 7 el 7, y pues el 1, ¿no? Ya regresaba el 1. el 11 ¿no estaba? Sí, también, el 11. El 11, ¿no? Mm. Ok. Esos 4 eran los generadores, ¿sí? Bueno, entonces, y luego, a ver, en Z, vamos a poner en Z8, que son 0, 1, 2, hasta 7. Entonces, aquí los generadores serían el 1. El 2 no es generador porque, ¿qué pasa si sumo de 2 en 2? 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Llego al 8 antes de tiempo. El 3 sí va a ser generador. El 4 no es generador porque pues nada más va a ser 4 más 4 y ya llego al 0, ¿no? El 5, el 6 es generador, pues tampoco va a ser generador, ¿no? Porque ¿qué pasa con el generador de 6? Voy a 0, voy a 6, luego a 12, que es 4. Ajá, luego si le sumo un 6 a 10, que es 2, y ya, ¿verdad? Ok, entonces ahí ustedes, bueno, tenían que fijarse
¿qué propiedad tienen los generadores? Los que sí generan, ¿qué propiedad van a tener? A ver si alguien por ahí me dice. 5, el 6 no, el 7 sí va a ser generador y aquí nada más, aquí hasta los 7. Entonces, ¿qué tienen los generadores? ¿Qué propiedad tienen estos generadores? A ver, díganme alguien. Sí, profe, que son primos relativos con n. Exactamente. Eso es esa es la respuesta, ¿no? Que quería que me respondieran. Entonces, los generadores de Zn en general, si quieren le vamos a llamar, bueno, no me gustaría llamarle G, porque G lo reservamos para grupos, y aquí nada más quiero un conjunto. Entonces, nada más le voy a llamar A. Bueno, voy a ponerle otro color. Entonces, los generadores en general, digamos, si aquí le llamo A, van a ser los Ks en Zn, que son primos relativos, es decir, que el máximo común divisor de K y N es igual a 1, ¿ok? Así vamos a denotar en el curso. Hay algunos textos, algunos cursos donde solamente usan el paréntesis para denotar el máximo común divisor, pero aquí para que quede bien claro vamos a ponerle MCD. Entonces, todos aquellos números que estén en el conjunto original de los enteros módulo n, que tengan como máximo común divisor con n el 1, esos van a ser generadores. Esa es la respuesta. Entonces, por eso la sugerencia primero era proponer el conjunto, ¿verdad? Entonces, de la observación de los ejemplos, ¿qué quiere decir? Que sean primos relativos. Eso se dice que sean primos relativos, ¿no? Aquí otra forma de decir esto de aquí es decir que K y N son primos. Así se dice, primos relativos. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, que no tienen un divisor común, K y N, más que el 1. Entonces, si se fijan, con el 12, todos estos no tienen divisor común. Claro, en este caso, pues todos estos son números primos. Los números primos no tienen divisor común con ninguno, ¿no? Entonces, pero los que no están en este conjunto, en el conjunto A, en cualquiera de los ejemplos, ya van a tener un factor común. Por ejemplo, el 2, el 4, el 3, fíjense, aunque el 3 es primo, el 3 es número primo, pero no lo van a agregar aquí en los generadores porque respecto al 12, el 3, bueno, de hecho es un divisor de 12, ¿no? Pero tampoco el 8, o sea, el 8 no es un divisor de 12, pero sí tiene un factor común, ¿verdad? Que es 4. Entonces, solamente se agregan ahí los enteros que tienen, que no tienen factores comunes más que el 1. Es el único factor común. Entonces, primero hay que proponerlo, y bueno, esto sí es mucho más largo, hay que demostrar por doble contención, ¿no? Es decir, ¿qué sería lo siguiente? Lo siguiente es tomar un K que sea primo relativo con N y demostrar que genera, ¿verdad? Es decir, demostrar que todas las sumas sucesivas de esa K te va a dar todos los elementos de Zn. Eso por un lado. Y al revés, si yo descubro un generador de Zn, es porque es primo relativo con K, ¿no? Entonces, ahí es un poco más, más exhaustivo, ¿verdad? Porque hay que usar ahí sí ya cuestiones de números. No sé si eso, ya teniendo el conjunto de generadores, descrito el conjunto de generadores, si ya te queda claro. ¿Quién me ha preguntado, Tania? Sí, profe. Sí, no sé si Sí, ya yo creo te que quedaría sí. claro. Ajá. Sí, lo voy a intentar. Sí, sí, Y sí, sí. sí. Sí, Muchas vale la gracias. pena, sí, vale la pena escribirlo y luego, pues ya, si tienes alguna otra duda, me dices. Ujú, gracias, profe. Ok. ¿Otra pregunta? Aquí el comentario es, yo puse los ejemplos nada más para darme cuenta, o bueno, para que ustedes se fueran dando cuenta cómo llegar al conjunto general.
Esto no es una demostración, nada más es una, por eso lo puse en color verde, ¿no? Nada más es una guía para que ahora sí ya en la demostración, ahora sí yo propongo ese conjunto y vean ustedes cómo la propuesta del conjunto es general, es decir, para cualquier n, ¿sí? Entonces, lo de poner n igual a 12 o n igual a 8, pues es para darme ideas, pero a la hora que voy a escribir la respuesta, tengo que suponer que n es cualquier número y que voy a enunciar el conjunto, voy a proponer este conjunto y este conjunto vean cómo está descrito. O sea, el conjunto de los Ks en Zn que son primos relativos con n. Entonces tiene que ser así a nivel general. ¿Sí? Nada más ese comentario. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Nadie tiene más preguntas? Bueno, entonces vamos a continuar con el tema del teorema de Lagrange. Por eso les había puesto el grabado de Lagrange, porque es el primer teorema que vamos a ver en el curso, que tiene el nombre de un matemático famoso, que es un teorema destacado y que pues nos va a servir para lo que resta del curso. Y además su demostración, la manera de, primero lo que dice y luego la manera de argumentar eso es muy interesante. Bueno, entonces recuerden que habíamos presentado esta conexión entre dos conceptos que ya habían visto probablemente en algunos otros cursos. Quizá los físicos no lo habían visto, pero me dijeron que podían repasarlo. Espero que lo hayan hecho. En cuanto a lo que es una partición de un conjunto y lo que es una relación de equivalencia. ¿Ok? Y la interconexión que hay entre ellos. Después lo que vimos es esa situación de partición y de relación de equivalencia en el caso de los números enteros. En el caso de los números enteros podemos definir la relación de congruencia módulo n, así se va a decir, y lo que significa la congruencia módulo n entre dos números enteros es que los dos números dejan el mismo residuo al dividirse entre n, o más directamente que la diferencia de estos dos números enteros es un múltiplo de n. Vimos que en efecto es una relación de equivalencia y por lo tanto se generan inmediatamente las clases de equivalencia. Las clases de equivalencia son los enteros que son congruentes a uno fijo. Aquí esa es la notación que utilizamos aquí arriba. Fíjense cómo utilizamos, también se puede utilizar la notación con rayita, pero aquí estoy utilizando los paréntesis rectangulares, donde estoy echando a este conjunto los enteros que son congruentes con el entero fijo. Aquí la A es fija, es un entero fijo A, y ahí colecciono todos los enteros que son congruentes con A módulo n. Bueno, y eso lo habíamos hecho aquí en el ejemplo de Z3, ¿verdad? Aquí habíamos dibujado a todos los números enteros, o bueno, hecho una representación de todos los números enteros, y los números enteros se dividían en tres clubes o clases de equivalencia: la clase del 0, la clase del 1 y la clase del 2. Con estos tres ya puedo denotar a los tres distintos clubes, el rosa, el blanco y el verde, porque cada uno de esos clubes o cada una de esas clases de equivalencia es un subconjunto de Z formado por todos los que son parientes entre sí, es decir, todos los enteros que al hacer la diferencia con el representante, en este caso el 0, o bien el 1, o bien el 2, perdón, al hacer la diferencia me da un múltiplo de n, ¿no? Aquí si ustedes restan cualquier número de estos menos 0, es decir, se quedan con el número, todos son múltiplos de 3. Si restan cualquier número de estos menos 1, resultan ser múltiplo de 3. Si restan cualquier número de estos menos 2, todos son múltiplos de 3, y esa es la manera de
verificar que todos estén en el mismo club. Se forma esta partición y entonces el grupo original se parte en 3 pedazos y se tiene entonces esta situación de la relación de equivalencia y de la partición. Ok, entonces de ahí pasamos, damos el salto, digamos, de Aristóteles a Platón, del ejemplo de los números enteros, al caso general de un grupo cualquiera. De hecho, aquí todavía no necesito que sea finito el grupo, sino que nada más me imagino un grupo cualquiera y un subgrupo. Eso es lo único que necesito. En los enteros, ¿qué necesitaba? Necesitaba el conjunto de los números enteros y una n fija, un módulo fijo, n. Y respecto a n, formaba los clubes, ¿no? En el caso de n igual a 3, son 3 clubes. En el caso de n igual a 7, 7 clubes distintos. Bueno, aquí, en vez de tomar un número o un elemento del grupo, lo que hago es considerar un subgrupo, ¿ok? Esa es la diferencia. Entonces, vamos a partir de un grupo y de un subgrupo. Y vamos a definir esta relación de equivalencia, que va a resultar ser de equivalencia, ahorita lo vamos a demostrar, que se va a llamar congruencia módulo H. Entonces aquí, en vez de decir congruente módulo N, vamos a decir congruente módulo H. Y 2 elementos del grupo van a ser congruentes si, bueno, aquí no hablamos de la diferencia porque en general usamos la notación multiplicativa. Entonces, recuerden que en los enteros la diferencia es sumar con el inverso aditivo. Bueno, aquí no va a ser sumar, va a ser multiplicar por el inverso multiplicativo. Es decir, en vez de poner A menos B, pongo A por B a la menos 1 y eso pido que está en H. En vez de decir es un múltiplo de n, antes decía es un múltiplo de n la diferencia, pues ahora digo es un elemento de H. Porque una manera de decir es múltiplo de n era decir aquí atrás, en los enteros, era decir precisamente que perteneciera a nz, ¿no? Aquí si yo hacía esta diferencia, decir que esto es múltiplo de n es otra forma de escribirlo, es pertenece a nz, ¿ok? Entonces aquí la h va a ser nz, pero en general, pues puede ser cualquier subgrupo. Bien, es lo que les escribí aquí, ¿no? Y esto fue lo último que dije. Y aquí está el dibujo, que es un dibujo donde podemos visualizar el grupo G, el subgrupo H, y luego estas clases, esos clubes que se van a formar con esta relación de equivalencia, ¿sí? Entonces vamos a continuar adelante. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí de esta situación. Si tienen una pregunta, me dicen, por favor. Ok, entonces, muy bien. Entonces, vamos de nuevo a tomar un grupo cualquiera, un grupo y un subgrupo de G. Entonces, tenemos la relación, vamos a decir que es una relación sobre G, tal que, dados, habíamos dicho, dados 2 elementos de G, A está relacionado con B, es congruente a B módulo H, si el producto A por B a la menos 1 está en H. Nada más como mnemotecnia, pues es el mismo orden que tenemos aquí, es decir, si A está a la izquierda y B a la derecha, aquí ponemos A la izquierda y el de la derecha es con inverso. Ok, entonces aquí la primera afirmación o la primera proposición es que en efecto esta es una relación de equivalencia. ¿Sí? Entonces vamos a demostrar que en efecto es una relación de equivalencia. Para esto, vamos a demostrar cada una de las condiciones de ser una relación de equivalencia. Entonces, la primera es que es reflexiva.
Para ver que es reflexiva, tengo que tomar cualquier elemento, un elemento arbitrario de G, y demostrar que es congruente consigo mismo, es decir, está relacionado consigo mismo, ¿verdad? Pero para ver que es congruente consigo mismo, pues nada más tengo que checar que A por A la menos 1 está en H, pero eso es claro porque es el neutro precisamente. Entonces, A por A la menos 1, bueno, lo puedo escribir así con un puntito o seguido, ¿no? Esto es el neutro, que por supuesto está en H por ser su grupo, ¿no? Es un subgrupo. Ahí se ve que tengo que considerar un subgrupo a fuerzas, porque si no, pues no me sale eso. Entonces, por lo tanto, sí tengo derecho a escribir que A es congruente con A módulo H, y eso ya me da la reflexividad. Segundo, hay que demostrar que es simétrica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que considerar dos elementos arbitrarios de G y suponer que se da la congruencia de A con B en este sentido, y lo que tengo que demostrar es que se da la congruencia al revés. Entonces, ¿eso qué hago? Lo traduzco, esta congruencia lo que quiere decir es que A por B a la menos 1 está en H. ¿Sí? Y lo que tengo que ver es que se da la congruencia al revés. Es decir, tengo que ver que B por A la menos 1 está en H. ¿Sale? Eso es lo que hay que ver. A ver, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, profesor, está bien. Ok, entonces lo que hay que ver es que B por A la menos 1 está en H, pero tenemos que B por A la menos 1 va a resultar ser el inverso de A por B a la menos 1. A ver si están de acuerdo con eso. Les recuerdo, en algún momento habíamos mencionado un lema, aquí pues, lo voy a recordar en azul. Habíamos visto un lema que decía que en un grupo G y teniendo dos elementos arbitrarios de G, el inverso de A por B es B a la menos 1 por A a la menos 1. ¿Sí se acuerdan? Cada vez que ustedes calculen el inverso de un producto de elementos, simplemente van a poner los factores, los mismos factores, pero con sus inversos en el orden invertido, ¿verdad? Al revés. Aquí está A y B, aquí pongo B y A, pero ya con sus inversos. Quiere decir que cuando yo calculo el inverso de A por B a la menos 1, pues me va a quedar B a la menos 1 a la menos 1, es decir, B por A a la menos 1. Entonces, esto se da, ¿no? Y esto simplemente lo escribo, esto que está aquí pertenece a H. Aquí simplemente justifico porque ya sé que A por B a la menos 1 está en H, que era el renglón anterior, y H es subgrupo de G. Entonces, si es un subgrupo de G, es cerrado bajo inversos. Entonces, partiendo de que ya sé que es un elemento de H, cuando calculo el inverso, sigue estando en H y por lo tanto concluimos que B por A a la menos 1 está en H, es decir, tengo derecho a escribir esta relación de congruencia módulo H, porque se da el hecho de que B por A a la menos 1 está en H. ¿De acuerdo? Entonces, ya demostramos que es simétrica porque fíjense cómo partimos de esta hipótesis que A es congruente con B y llegamos a que B es congruente con A. ¿Ok? De nuevo, fíjense en cómo escribir los argumentos y, bueno, recordar los resultados anteriores. En este caso estamos usando muy fuertemente que H es un subgrupo. ¿Sí? ¿Preguntas? En tercer lugar, hay que demostrar que es transitiva la relación, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos tres elementos, ahora tres elementos arbitrarios de G, y son tales que se da la congruencia del primero con el segundo y del segundo con el tercero. ¿Ok? Para ver que la relación es transitiva,
Entonces, hay que demostrar a partir de ahí que se da la congruencia del primero con el tercero. Entonces, lo que hago, como en el caso anterior, es traducir respectivamente. Esto quiere decir que A por B a la menos 1 está en H, ¿sí? Y esto quiere decir que B por C a la menos 1 está en H, ¿sí? Recuerden, la mnemotecnia es poner los dos elementos en el orden en el que están expresados en la congruencia, pero el segundo con inverso. ¿Ok? Entonces, lo único que tengo que hacer es demostrar que A por C a la menos 1 está en H para que A sea congruente a C módulo H y se valga la transitividad, ¿sí? Pero si me fijo, esto va a ser el resultado precisamente de multiplicar A por B a la menos 1 por B por C a la menos 1, ¿se fijan? Porque cuando yo multiplico estos dos elementos, que los asocio de esa manera para darme cuenta que los estoy multiplicando, pero al asociarlos de la otra manera, pues me voy a encontrar con que aquí tengo a B a la menos 1 por B, y por lo tanto, pues me va a quedar el neutro, y entonces el neutro va multiplicado por los otros elementos, van a quedar igual, y me queda A por C a la menos 1, que bueno, A por C a la menos 1, perdón, me regresé, ¿verdad? Esto nada más es una justificación de esto. Quizá más bien debí de haberlo escrito para que quede mejor. Esto lo debía haber escrito aquí para que se vea el argumento. Bueno, para que se vea que aquí lo que hice fue agregar el 1 en medio, y ahora sí, esto pues es igual a esto de acá. ¿Ok? Eso es en realidad lo que quiero para argumentar. Ok, fíjense, esto es igual a esto. Recuerden que la igualdad se puede justificar de ida o de vuelta, ¿no? O sea, la igualdad misma es simétrica. Entonces, cuando quiero demostrar que dos elementos son iguales, puedo partir de cualquiera de ellos y llegar al otro. Entonces, aquí, si ustedes parten del segundo de pues aquí hay este es el neutro multiplicado por a esa, entonces esto es igual a esto, ¿sí? Pero esto asociado de otra manera es exactamente lo mismo que esto, nada más en vez de poner estos paréntesis, los asocio de otra manera. ¿Para qué asocio de otra manera? Para que me quede aquí el producto de dos elementos de H que por supuesto está en H, y aquí puedo argumentar que H es un subgrupo de G. ¿Sí? Como H es un subgrupo de G, ya sé que estos dos elementos, los mismos que aparecen aquí, son los que había dicho que estaban en H, ¿verdad? Y por lo tanto el producto de esos dos elementos está en H. Sí se dieron cuenta por qué moví de lugar estos dos para que el argumento me salga directamente, que por esta cadena de igualdades y al final obtengo un elemento que puedo decir que está en H por las razones que ya dije, y por lo tanto de esta lectura llego a la conclusión de que el primer elemento que puse aquí en esta cadena de igualdades, este primer elemento pertenece a H, ¿no? Para que me salga directamente. Por supuesto, les digo, hay variantes, pueden ustedes separar en dos renglones, siempre y cuando todo esté bien justificado, pero luego lo que buscamos es que los argumentos se puedan leer en un solo renglón, y por esas razones que lo puse así, y entonces ya tengo lo que quería, ¿no? O sea, ya tengo aquí, ya puedo aquí, por lo tanto, escribir que A es congruente con C módulo H, ¿no? Que es lo que quería, ¿verdad? De esta hipótesis de que A es congruente con B y B es congruente con C, entonces llegar a que A es congruente con C módulo H, y por lo tanto ya tengo que la relación es una relación de equivalencia. ¿Ok? Entonces, de esa manera se demuestra esa proposición que teníamos aquí, de que es una relación de equivalencia, ¿sí?
¿Preguntas? Es necesario convencernos de que es una relación de equivalencia porque vamos a usar la partición. Vamos a usar la partición y para hablar de una partición, primero teníamos que partir de una, bueno, teníamos que tener una relación de equivalencia. Entonces, por eso es necesario demostrar esto, las tres condiciones. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Entonces, si se acuerdan, la idea que les había puesto al final de la clase anterior, es que en el mapa, en el dibujo de los, bueno, ya quedó muy lejos, lo voy a dibujar otra vez. En el mapa de los, del grupo y del subgrupo, recuerden que teníamos esta situación. Teníamos el grupo G. Después teníamos el subgrupo H. Lo voy a escribir así, el subgrupo H. Y entonces, respecto a este subgrupo H, se forma una partición que son varios pedazos que están aquí. Voy a ponerlo así. Es la partición de G. Entonces, puedo escribir la relación de equivalencia, la relación de congruencia módulo H, que es de equivalencia, induce una partición, eso ya lo podemos utilizar, una partición que consta de las clases de equivalencia. Las clases de equivalencia de cada elemento, ¿no? Las clases de equivalencia. Estas clases de equivalencia es, si yo tomo un elemento arbitrario en G, entonces la clase de A, nuevamente, van a ser los elementos de G que están relacionados con A, es decir, que son congruentes con A módulo H, ¿sí? Otra forma de escribirlo son los elementos que, ¿cómo se escribe esto? Pues son los tales que X por A a la menos 1 está en H. Es nada más la traducción de la relación de congruencia. Esta es la clase de equivalencia, ¿sí? Entonces, estos pedazos que dibujé aquí es por cada elemento. Por ejemplo, si ustedes aquí consideran un puntito representando un elemento, entonces esta clase que estaría aquí sombreando con rayas amarillas sería la clase de este elemento. Obviamente pueden coincidir, ¿no? O sea, si yo tengo un elemento A aquí y otro elemento A' que esté en el mismo club, entonces podría ser que esta clase fuera igual a la clase de otro elemento. ¿Qué es lo que va a pasar? Observen ustedes que dos elementos están en la misma, A y B están en la misma clase, que estén en la misma clase, quiere decir, esto equivale a decir que sus clases, o sea, la clase de A y la clase de B coinciden, y esto equivale a decir que están relacionados, son parientes. Justamente los elementos que son parientes, que pertenecen al mismo club, que son de la misma clase de equivalencia, son los que están relacionados entre sí. Entonces, si están relacionados entre sí, pues, ¿qué querría decir esto? Esto querría decir justamente, porque vean cómo defino a las clases de equivalencia, son los elementos que están relacionados con el que está fijo. Entonces, si yo escribo esta relación, lo que dice al mismo tiempo es que A está relacionado con B, es decir, A pertenece a la clase de B, A pertenece a la clase de B, y a su vez B pertenece a la clase de A. Entonces, estas dos clases van a ser igualitas, ¿verdad? De la misma manera como en los números enteros, había muchos números enteros que pertenecían a la misma clase
pues aquí yo puedo tener varios elementos de G que pertenezcan a la misma clase, ¿sí? Entonces, esta primera observación, no sé si está clara, esto que escribí aquí. Por favor, díganme para saber si se va entendiendo este concepto que vamos armando. Es importante, estas observaciones son importantes para lo que sigue, ¿no? Para lo que vamos a ir deduciendo, que finalmente es el teorema de Lagrange. Aquí la idea que les había dicho al final de la clase anterior es para demostrar el teorema de Lagrange, donde ahora sí ya voy a suponer que el grupo es finito. Lo que vamos a ver es que todas estos pedazos, estas clases que están aquí, todas van a tener el mismo número de elementos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Todas van a tener el mismo número de elementos. Es decir, y además H es una clase, pero vamos por partes, ¿no? Vamos avanzando poco a poco. Por eso les puse primero esta observación y luego la siguiente observación va a ser que H mismo es una clase. Entonces, primero que se den cuenta que dos elementos estén en una misma clase, dice exactamente lo mismo, o sea, es precisamente decir que están relacionados. ¿Sí está bien? Recuerden que las clases no se pueden traslapar, ¿no? Entonces, si yo descubro un elemento común en dos clases, es que son la misma, ¿sí? No queda otra, no puede ser que haya intersección entre dos clases distintas, ¿no? Por ejemplo, en este caso que estoy ilustrando, si A y B están en la misma clase, es decir, A está en la clase de A, porque todo elemento está en su propia clase, ¿no? Puesto que la relación es reflexiva. Si A está en la clase de A y también estoy diciendo que está en la clase de B, pues es que las dos clases son no queda otra, las dos clases son la misma clase. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Pregunten, por favor. Esa fue la observación 1. La observación 2 es que el subgrupo H es una clase, es la clase del neutro, ¿sí? Es decir, el propio subgrupo del que estoy hablando, el subgrupo H, recuerden que todo partió de un grupo y un subgrupo, es una clase de equivalencia. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, vamos a ver, pues porque la clase del 1, ¿qué cosa sería? La clase del neutro sería el conjunto de todos los elementos de G que son congruentes al 1 módulo H. O bien, reescribiendo eso quiere decir los X en G tales que X por el inverso del 1 están en H, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué cosa es X por el inverso del 1? Pues es X, ¿verdad? Entonces son los X en G que están en H, lo que es X en G que están en H, pues es H, ¿verdad? Esto es H, o sea, los elementos que están en H, ¿sí? Entonces, fíjense, la clase del 1 es H y por eso es que en el mapa dibujo a H como uno de los pedazos que están aquí en este rompecabezas que ensambla perfectamente, donde las clases no se traslapan y cubren todas a G. Recuerden que esas son las tres condiciones de una partición, ¿verdad? Que sean clases no vacías, que sean pedazos no vacíos, que efectivamente tengan por lo menos un elemento, que sean ajenas entre sí, que no se traslapen y que cubran a todo el conjunto. En este caso, cubren a todo G. ¿Sí? Entonces, lo interesante aquí es que el subgrupo G es uno de estos pedazos. Por eso aquí lo estoy dibujando como uno de estos pedazos. Entonces, sí vamos avanzando. Entonces, el subgrupo G es uno de los pedazos. Ahora bien, otra observación es que los pedazos los podemos
los podemos describir de otra manera. Este es el ojo 3. Vamos a poner ojo 3. Es que cada clase de equivalencia, es decir, vamos a tomar un elemento en G, entonces se va a tener que otra manera de describir su clase de equivalencia es poner H a H. Ese va a ser la manera como lo vamos a denotar. Ese es otro tipo de notación. Que vamos a... no, al revés. A ver, estoy checando aquí. Vamos a ponerlo al revés. Esto es HA, perdón. O sea, si el elemento va a estar a la derecha, así como había puesto H a la derecha, esto es HA. Esto va a ser el conjunto de los elementos de la forma HA, donde H está en H. Es decir, ustedes van a poder construir la clase de equivalencia que ya sabemos que son todos los elementos que son congruentes con A, módulo H, o sea, todos los que cumplen la relación con A, los van a poder construir de una manera más sencilla, que es pasándole lista a todos los elementos de H, donde H es el subgrupo, y multiplicándolos por la izquierda, ¿sí? A ver, vamos a convencernos de eso. ¿Por qué sucede eso? Pues porque, fíjense, si un elemento de la forma HA lo multiplicamos por A a la menos 1, ¿qué va a pasar? Pues que lo podemos asociar de esta manera, como hice hace rato, y me va a quedar H, que es un elemento de H, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los elementos de esta forma, los elementos de la forma HA, van a ser congruentes con A módulo H, según la notación que habíamos puesto, ¿no? Porque cuando yo multiplico este elemento de la izquierda por el inverso del de la derecha, según lo que estoy poniendo aquí, eso me queda un elemento de H. Eso para cualquier elemento de la forma, un producto donde a la izquierda pongo un elemento de H y a la derecha pongo el elemento fijo A, ¿ok? Pero también inversamente, ¿verdad? Es decir, aquí lo que hicimos fue demostrar que todos estos elementos son congruentes con A módulo H, pero también al revés, ¿no? A ver, déjenme ver si aquí mismo puedo poner este argumento para que lo vean en una sola pizarra. Esto de aquí, vamos a moverlo un poquito para acá. Entonces, inversamente, déjenme aquí poner una separación. Entonces, inversamente, perdón. Inversamente, si X es congruente con A módulo H, si X es congruente con A módulo H, es decir que X por A a la menos 1 está en H, ¿verdad? Eso quiere decir, si yo tomo cualquiera de la clase, entonces quiere decir que X por A a la menos 1 es igual a un elemento, le puedo llamar H, un elemento, con H minúscula en H. Las letras me ayudan un poquito porque puedo poner letra minúscula H como representando un elemento del subgrupo H mayúscula, ¿no? Aquí es el truco lingüístico, ¿no? De notación para acordarme que los elementos que representan los elementos de H pueden estar representados por esta letra H minúscula y por lo tanto yo puedo multiplicar de ambos lados por A y entonces esto me queda X es de la forma HA, ¿verdad? Nuevamente aquí sigo escribiendo con H en H. ¿Sale? Entonces, vean ustedes cómo es de ida y vuelta. Aquí lo que estoy haciendo es justificar esta igualdad. Esta es una anotación. A ver, de esto que escribí aquí, esto es una anotación nada más. Es como
cuando escribía NZ, ¿verdad? Cuando escribía NZ estaba representando el conjunto de todos los múltiplos de n, donde me imaginaba la n fija multiplicada por cualquier entero z. Bueno, aquí también la notación es muy sugerente porque esto es el conjunto, va a denotar el conjunto de todos los elementos que se obtienen de multiplicar un elemento de H por un elemento de A. Es decir, esto va a ser un conjunto, va a ser este conjunto, ¿no? Entonces aquí por eso esto es una definición, o sea, esto es una notación de este conjunto y lo que estamos afirmando es esta igualdad, lo que estamos demostrando aquí es esta igualdad de aquí. Es decir, que todos los elementos del conjunto están relacionados con A, aquí lo estoy justificando, e inversamente, que todos los elementos de la clase de A, todos los elementos que son congruentes con A módulo H, son de esta forma, ¿sí? Entonces, aquí lo que estoy haciendo en realidad es una contención, una doble contención, y estamos rápidamente convenciéndonos de que las clases de equivalencia se pueden escribir de esta forma. ¿Sí está bien? Es decir, aquí ya puedo tener la confianza de que esta clase que puse aquí, pues la puedo también escribir como HA, ¿sí? Esta de aquí. Si yo tengo un elemento cualquiera B, entonces todo este pedazo va a resultar ser HB. Va a resultar ser los elementos de este pedazo, van a ser de la forma un elemento de H por un elemento de B. Sí, mañana tal vez podríamos hacer un ejemplo, ¿no? Un poco más exhaustivo con permutaciones, de hecho, de lo que sucede aquí, pero por lo pronto estamos en general diciendo cómo son las clases de equivalencia. ¿Ok? Entonces tenemos estos tres ojos, estas tres observaciones, bueno, en realidad son observaciones, yo les puse aquí ojos, pero son observaciones. El ojo 1, el ojo 2 y el ojo 3. Repito, dos clases son iguales si los elementos están emparentados y son congruentes. El propio subgrupo es una clase de equivalencia, es la clase del 1. Y en tercer lugar, las clases de equivalencia se pueden describir como estos conjuntos que se obtienen multiplicando elementos de H por el representante de la clase. ¿De acuerdo? Esas son las tres observaciones hasta aquí. Y ya vamos finalmente a terminar la argumentación del teorema de Lagrange, pero quiero saber si hay alguna pregunta hasta aquí de parte de ustedes. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Ninguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Sí va quedando más o menos claro? Sí, profe. ¿Sí? A ver, entonces, vamos a demostrar el teorema de Lagrange finalmente. Bueno, si quieren, podemos escribirlo igual en el mismo sentido. Bueno, vamos a poner, ya que estamos poniendo los ojos, ahora el ojo 4. El ojo 4 es que todas las clases de equivalencia tienen la misma cardinalidad. ¿Sí? Incluso aquí lo interesante es que todavía, aún en esta observación donde estamos mencionando la palabra cardinalidad, aún ahí podríamos todavía considerar el caso infinito, porque sí existe la definición, el concepto de cardinalidad para conjuntos infinitos. Cuando decimos que dos conjuntos tienen la misma cardinalidad, y esto lo descubrió Cantor hace más de 100 años, 120 años, algo así. Dos conjuntos tienen la misma cardinalidad
cuando hay una correspondencia biounívoca entre sus elementos, ¿sí? Es decir, lo que vamos a ver es que, de hecho, dado cualquier elemento de G, existe una función biyectiva, por favor, apaguen hay alguien que está con el micrófono puesto, por favor, apáguenlo. Existe una función biyectiva, vamos a llamarle phi, que va de H en HA. ¿Ok? Eso es lo que vamos a demostrar. Vamos a demostrar en esta cuarta observación. Sí, en realidad lo que puse acá pues es una demostración. Esto que puse aquí, en realidad lo debía haber puesto en blanco. Es una demostración esto, ¿no? Todos estos argumentos que están aquí es una demostración. Igual acá vamos a demostrar cómo todas las clases tienen la misma cardinalidad. Simplemente vamos a definir la función. Esta función va a estar definida pues, de manera muy sencilla. Simplemente, pues como se nos ocurre, ¿verdad? Simplemente va a ser que phi de un elemento arbitrario h, pues nada más lo vamos a mandar al elemento, justamente al elemento que se obtiene de multiplicar h por a. Fíjense ustedes cómo la a está fija, ¿sí? Aquí la a que está en G es un elemento fijo. Entonces, por eso es que ya la utilizamos para acordarnos del conjunto que les acabo de definir hace rato. No se les olvide, este es el conjunto. Ya lo habíamos escrito, pero acuérdense que HA es el conjunto de todos los elementos que se obtienen de esta forma, donde le pasamos lista a los elementos de H. ¿Sí? Esto ya lo asumimos, ¿no? Pues esa es la notación de este conjunto. Entonces, por eso es que si yo quiero definir una función que va de H en HA, pues tomo un elemento arbitrario de H, le llamo, para ayudarme con la misma letra, pero minúscula, le llamo H minúscula, ¿y qué elemento de acá le voy a asociar? Pues justamente el que obtengo de multiplicar esta misma H por la A que está fija, ¿verdad? Entonces, esta función va a resultar ser, claramente es una función suprayectiva, ¿verdad? Entonces, aquí nada más vamos a escribir esto que les acabo de decir. O sea, claramente, bueno, no sé si están de acuerdo que es claramente, pero phi, bueno, phi es una función, por supuesto que es una función, ¿verdad? O sea, está perfectamente definido este producto, entonces es unívoco y es una función suprayectiva. Es una función suprayectiva. ¿Por qué es suprayectiva? Porque pues cubre a todos los elementos, ¿verdad? O sea, los elementos de este conjunto son precisamente de esta forma. Entonces, por supuesto que los cubro, pero también resulta que es inyectiva. También phi es inyectiva. Porque fíjense qué pasa cuando yo supongo que H por A es igual a H' por A. O sea, si tomo dos elementos tales que sus imágenes son iguales, pues eso, por supuesto, por la ley de la cancelación, implica que H es igual a H', porque tenemos, recuerden, la ley de la cancelación la podemos aplicar en cualquier grupo y no se nos olvide que estamos adentro de un grupo, adentro de G. Entonces podemos aquí cancelar, pues porque A es un elemento fijo de G y podemos simplemente, ya saben ustedes, multiplicar por el inverso de los dos lados y obtenemos que H es igual a H'. Entonces, si se fijan, esto es muy sencillo, pero es muy importante porque lo que estamos obteniendo es precisamente una función biyectiva, es decir, una correspondencia biunívoca entre los elementos de H y los elementos de HA. Entonces,
Y fíjense qué es lo que estamos obteniendo. Otra vez viene otra vez el dibujo del grupo y de las clases, donde una de las clases es H, aquí está una de las clases que es H, pero todas las demás clases que están aquí, resulta que tienen el mismo número de elementos, más o menos por eso las estoy dibujando más o menos del mismo número. Es decir, si yo tomo aquí una clase, recuerden ustedes que las clases las puedo denotar así, donde A es un elemento, pero también ya sé que estas clases son de esta forma. Y lo que acabamos de demostrar es que hay una función biyectiva, o sea, hay una función uno a uno entre los elementos. Aquí nada más para ilustrar voy a poner 5 elementos y a esos 5 elementos les puedo asociar 5 elementos de acá, ¿sí? Si hay 8 elementos, acá hay 8 elementos. Si hay Aleph 0 elementos, por decirlo así, aquí también hay Aleph 0 elementos, es decir, tienen la misma cardinalidad estos dos conjuntos, aún en el caso de que sean infinitos, hay una función biyectiva donde cada vez que tomo un elemento de H, pues lo multiplico por A y ese es el elemento de HA que obtengo. Hay una correspondencia total entre estos, ¿no? Entonces, eso de inmediato me dice como corolario, es decir, como conclusión, la conclusión importante que obtengo es que la cardinalidad de H es igual a la cardinalidad de HA y esto es para todo elemento A en G, ¿no? Es decir, lo que dice esto es que todas las clases de equivalencia, que es lo que había escrito antes, las clases tienen la misma cardinalidad, porque puedo establecer una correspondencia biunívoca. Fíjense ustedes cómo la clase de H, que es una de las clases, recuerden que la clase de H dijimos que era la clase de qué elemento, es la clase de, ¿el qué? Aquí, ¿cuál? El neutro, ¿verdad? Entonces, dijimos H es una clase. Todas las clases tienen la misma cardinalidad de H, pues entonces tienen la misma cardinalidad entre sí, ¿no? Sí está claro, o sea, si yo puedo establecer una función biyectiva de H en HA y luego también de H en HB, donde B es otro elemento, pues es quiere decir que por transitividad, porque también si hay función biyectiva de un primer conjunto a un segundo y de un segundo a un tercero, pues entonces hay una función biyectiva del primero con el tercero, ¿no? O sea, la composición de funciones biyectivas es biyectiva. Entonces, si todas las clases son correspondientes o tienen la misma cardinalidad que esta clase, pues quiere decir que entre sí todas tienen la misma cardinalidad. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo con esta conclusión que es muy importante ahora sí para el teorema de Lagrange? Que todas tienen la misma cardinalidad, ¿sí? Entonces ya podemos aquí, con esto ya ahora sí vamos a terminar y vamos a suponer ahora, desde aquí en adelante vamos a suponer ahora si G es un grupo finito, si G es un grupo finito, entonces digamos que el orden de G es igual a N, entonces ese orden de G, esta N, que es el orden de G, yo lo puedo descomponer como la suma de todas la cardinalidad, aquí gatito, de las clases de equivalencia, donde corro A en G, bueno, donde déjenme escribirlo mejor así, a ver, vamos a escribirlo más desglosado, vamos a sumar esto como la cardinalidad, vamos a poner la primera clase, que es la clase del 1, pero después más la cardinalidad de H por A1, más la cardinalidad de H por A2, y así nos vamos, así lo voy a desglosar,
hasta la cardinalidad de H por A, vamos a ponerle M, ¿sí? Donde lo que estoy haciendo es, bueno, aquí elegir el 1, si quieren le pueden llamar a 0. Después de aquí elijo 1 en particular y de cada una de las clases elijo un representante para que me queden representantes, en este caso son 5 en total, partiendo del neutro, que es A0, para separar el conteo de los elementos de G, que es el total, lo separo para contar todos los elementos de G como la suma de las cardinalidades de cada una de estas clases, donde estoy tomando un representante de cada clase para no repetirlo, ¿verdad? O sea, aquí tenemos esto. Pero si se fijan, esto, ¿qué va a resultar ser aquí? Va a resultar que cada una de estas clases tiene la misma cardinalidad que H, es decir, esto va a ser la cardinalidad de H más la cardinalidad de H y así voy a repetir la cardinalidad de H m veces, ¿verdad? Bueno, m más 1 veces si quieren, aquí son m más 1. Aquí, bueno, déjenme, bueno, aquí es una cuestión nada más de m más 1 veces. M más 1 veces. Entonces, eso quiere decir que va a ser, por lo tanto, un múltiplo de la cardinalidad de H, ¿no? Es decir, que va a ser la cardinalidad de H, que de hecho ya puedo decir orden de H, multiplicado por m más 1, ¿sí? Entonces, esto nos lleva, por lo tanto, a la conclusión de que el orden de H, bueno, aquí ya tengo derecho a poner, en vez de cardinalidad de H, tengo derecho a poner orden de H, ¿no? Orden de H por m más 1. Entonces, esto ya que me dice que si el grupo es finito, el orden de H divide al orden de G, ¿no? Aquí si quieren lo escribimos así como conclusión. Entonces, conclusión, se concluye que el orden de H, en el caso de que G es finito, divide al orden de G, ¿no? Que es el teorema de Lagrange, ¿no? Es decir, se ha demostrado el teorema de Lagrange. Esto, por supuesto, es cuando tenemos un grupo finito. Recalco aquí que G es un grupo finito. ¿Sí? Aquí sí se requiere que sea finito para que tenga sentido hablar de la divisibilidad, ¿no? Porque si es infinito, pues ya ahí ya no puedo definir la divisibilidad. Ajá, eso nada más funciona con números enteros, es decir, números naturales. De hecho, puedo nada más restringirme a números naturales, que es cuando estoy hablando de grupos finitos, pues es el orden. ¿Ok? Entonces ese ya es la argumentación, la demostración del teorema de Lagrange con estos algunos elementos que les tuve que platicar previamente, estos ojos que llamé, estas observaciones, antes de ya llegar a la conclusión. Por favor, es muy importante, quiero saber si les quedó clara la argumentación, la demostración del teorema de Lagrange. A ver si hay alguna pregunta de alguno de los pasos que dimos ahora. ¿Ninguna pregunta? No, profe, yo tengo una pregunta, pero creo que es más de notación, porque A no ver, me dime. queda claro cuál es la diferencia poner por ejemplo, el orden de H y poner como gatito H. Ajá, no, sí, exacto, no hay diferencia conceptual. Es una diferencia de notación y la diferencia es que el gatito lo pones cuando tienes un conjunto cualquiera.
En cambio, la O de orden la pones cuando ya estás segura de que estás considerando un grupo. ¿Ok? O sea, si tú pones el gatito con un grupo, no hay ningún problema, estás hablando de su cardinalidad, pero el concepto que se utiliza normalmente pues es el de orden, ¿sí? En cambio, si pones orden de un conjunto que no es un grupo, ahí sí estás cometiendo un error porque el concepto de orden se utiliza nada más para grupos, ¿sí? Entonces, en efecto, es una cuestión nada más de notación. Entonces, cada vez que tengamos grupos y hablemos del número de elementos, lo más correcto es ponerle orden. Aquí al final, cuando le puse gatito en la anotación, es porque estas clases de aquí, si se fijan, no son subgrupos, ¿no? Lo habíamos comentado desde la otra vez. Estos conjuntos que estoy poniendo aquí, que son el resto del rompecabezas, no son subgrupos porque no tienen al neutro, puesto que el neutro está aquí nada más en H. Entonces, la única clase que es un subgrupo de G es H. Todas las demás no son subgrupos. Entonces, por eso aquí no podría poner orden. Aquí sí tengo que poner gatito. ¿Sí? Ahora, pero por la conclusión anterior, todos estos gatitos de estas clases son iguales al gatito de H, es decir, a la cardinalidad de H. Entonces, estoy sumando m más un veces, o el número de veces que tenga aquí, el número de sumandos que tenga, la cardinalidad de H, que ya puedo ahora sí poner como el orden de H. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, ya, gracias. Muy bien. Otra pregunta. Digo nada más para rectificar, porque al final, como dijo, ya sabes de qué grupo estás hablando, ¿verdad? Cuando pone lo de orden de H. Sí, aquí desde el principio dijimos estamos en un grupo G arbitrario y H es un subgrupo cualquiera de G. Entonces, por eso aquí ya podemos usar G y H como los que teníamos desde el principio y estamos poniendo la O de orden para referirnos al número de elementos, puesto que los dos son grupos. Uno es subgrupo del otro. ¿Sí? Ok. ¿Ok? Y es un subgrupo arbitrario. Aquí es muy importante, es cualquier subgrupo. Entonces, si ustedes tienen cualquier grupo finito y cualquier subgrupo, seguro que el orden es un divisor, como lo habíamos visto en los distintos ejemplos. ¿Sí? ¿Otra pregunta más? ¿No? ¿Nadie tiene preguntas? Muy bien, entonces nos vemos mañana a las 10 y mañana vamos a poner un ejemplo del teorema de Lagrange con un grupo de permutaciones. Vamos en efecto a ver el rompecabezas con todos exhaustivamente los elementos que tiene cada rompecabezas y a convencernos de que está sucediendo en el ejemplo lo que aquí a nivel general concluimos. Muy bien, entonces nos vemos mañana a las 10. Hasta luego, profesor. Que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego.